Señor, venimos ante ti a pedirte que estés en medio de nosotros, Señor. Que, Señor, tú obres en cada corazón, en cada persona. Que esta palabra, Señor, llegue a lo más dentro del corazón, Señor. Que no solo quede en la mente, que no solo quede como un conocimiento más, sino que sea y se vuelva la voluntad propia, Señor. Que tu palabra, Señor, sea vivida por nosotros. Ayúdanos, Señor, porque solo por tu poder, solo por tu gracia podemos hacerlo, Señor. Pedimos que en esta tarde-noche tú seas glorificado, exaltado y predicado, Señor. Que tú seas enseñado, que ellos y la congregación puedan ver, Señor, cuánta necesidad tenemos de conocer cada vez más tu carácter, tu naturaleza, tus misterios, Señor, tu reino. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en tu justicia, en tu reino, en buscar tu rostro, Señor. Bendice, Señor, esta enseñanza que damos todos los martes, Señor. Bendice, Señor, a todas las personas que van a escucharlo a través de las redes sociales, Señor. Bendícenos, Señor, y que sea con tu autoridad y con tu poder, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Continuamos con nuestro estudio de los martes de estudio bíblico. Vamos a continuar con Marcos capítulo 12, versículo del 38 al 40. El tema: el Señor Jesús acusa a los escribas. Marcos 12, versículo 38 al 40, y dice: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Multitudes, vimos la semana pasada que fueron testigos de cómo quisieron de alguna manera hacer caer al Señor Jesús, y el Señor Jesús dio una brillante interpretación de las Escrituras. Y por último vimos que aún al último que mandaron, que era un escriba, pues salió totalmente confrontado, al igual que ellos, y los puso a la defensiva. Lamentablemente, estos religiosos que estaban allá alrededor no quisieron admitir que el Señor Jesús era el Mesías y que también era Dios. El Señor, en vez de seguir hablando con los fariseos y con los escribas sobre ese tema, ahora toma una determinación y decide que era el tiempo de advertir a la multitud y a sus seguidores sobre estos falsos maestros de la ley. Porque el verdadero objetivo de todo este discurso de ahorita era que la multitud y sus discípulos abrieran los ojos y vieran la necesidad urgente de librarse de un legalismo religioso que no lleva a la salvación, sino a una perdición. Porque es muy fácil caer en una religiosidad. Es por eso que el Señor nos está advirtiendo a todos, no solo a los que estaban en ese tiempo, también a nosotros, a no caer en un legalismo religioso. Entre las multitudes y los discípulos del Señor Jesús se encontraban, dijimos, fariseos, escribas. Hablamos que también se acercaron saduceos, herodianos, maestros de la ley. Todos los religiosos estaban ahí. El Señor Jesús comienza a decir a todos los demás: cuídense de estos, cuídense de los escribas, guárdense, cuídense de ellos. Los escribas pues eran los eruditos de la Biblia en los días del Señor Jesús. A ellos pues se les había confiado la preservación, o sea, el aprender, el enseñar la palabra de Dios hacia el mundo. Estos eran los hombres en los cuales el pueblo de Dios debía de poder confiar, ¿no? El Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, ya con referencia a esta cita de hoy, les dedica todo un capítulo. De hecho es todo el capítulo 23 a todos ellos, religiosos, legalistas, escribas, fariseos, todos ellos, ¿no? Pero el Señor apoya la doctrina mosaica. De hecho en Mateo dice: en la cátedra de Moisés están sentados. O sea, ¿qué estaba diciendo el Señor Jesús acá? Que ellos sí verdaderamente tenían el conocimiento de las escrituras mosaicas, y que sí enseñaban parte de las escrituras, pero también distorsionaban ciertas áreas, ¿no? O sea, ellos enseñaban al pueblo el Pentateuco, o la Torá que le llaman. Entonces sí era reconocido de parte del Señor Jesús que estos hombres pues sí fueron puestos por Dios
podemos ver que estos escribas no estaban nada más puestos por ellos mismos, porque esto es tiempo atrás, no solo en este tiempo del Señor Jesús, sino tiempo atrás. Podemos ver que surgieron desde hace muchos años atrás, no siempre fueron corrompidos. De hecho, si nos vamos al libro de Esdras, capítulo 7, versículo 1 al 10, veremos el por qué no estaban siempre corrompidos. Ese libro de Esdras, capítulo 7, versículo 1 al 10, nos habla de la descendencia de hecho nos muestra la descendencia de los escribas, nos enseña que Esdras fue un descendiente de Aarón y Seraías, quien era el sumo sacerdote antes del cautiverio, y nos señala pues sacerdotes que estuvieron con David, con Salomón, y Esdras pues venía de esa línea, era un escriba con destreza, muy instruido en la ley de Moisés, totalmente diferente a los escribas y fariseos de ese tiempo que el Señor Jesús estaba hablando, ¿no? Esdras había preparado, dice allá, su corazón para inquirir la palabra, o sea que había decidido estudiar la ley de Dios, no solo para tener un conocimiento más, sino para obedecerla y para enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Él preparaba el corazón, ¿cómo lo hacía? En oración y decisión, o sea, con voluntad. Un hombre y una mujer de Dios, ¿qué debe de hacer? Pues lo que estaba haciendo Esdras, estudiar, vivir y enseñar. Esto es lo que todo predicador y oyente debe de hacer, ¿no? Esto debemos de hacerlo, por ejemplo, no solo se hace en la iglesia, esto debe hacerse en el hogar, en el trabajo, en las actividades, en todos lados. Se debe estudiar, se debe compartir, se debe orar. De hecho, es importante que donde quiera que vayamos, el Evangelio de Cristo sea dado a conocer, no solo de palabras, sino con nuestra conducta, en nuestra vida. Los escribas eran los que guardaban la ley, pero unos 200 o 300 años antes de Cristo, un grupo de escribas se separaron porque querían ser, según, mejores que ellos mismos. O sea, querían enfocarse más en la santidad. Y el fin, pues, no era malo, era lo correcto. Lamentablemente, no lo hicieron correctamente, no fue como Dios manda, y ellos, pues, se nombraron fariseos, pues, porque la palabra fariseo significa separado. Fue hasta después de Cristo que la palabra fariseo también es tomada como hipócrita. ¿Okay? Entonces estos fariseos empezaron bien, en un grupo que quería marcar la diferencia, un grupo que buscaba la santidad. Tristemente se fueron desviando, poniendo ciertas reglas, ciertas tradiciones que obviamente no venían de Dios. Y esto pues obviamente era parte de lo que ellos querían como enfatizar para que pudieran pertenecer a su grupo. Tenían como que un estatus, un nivel, tanto de personas de alta sociedad como de media, pero bajo, no aceptaban. O sea, estaban muy enfocados en el dinero, en el elitismo, solo gente pudiente y preparada. Los pobres pues no siempre tenían oportunidad, pero cuando se daba la oportunidad de que un pobre entrara, pues entraban a aprender desde niños, estudiaban desde niños, y cuando crecían y ya tenían el conocimiento, pues lamentablemente los volvían como ellos, altivos, prepotentes, enfocados en pues el dinero y en el estatus, o sea, y en la vanagloria, prepotentes como estos escribas y fariseos que estaban en los tiempos del Señor Jesús, y pues obviamente ya no vivían, prácticamente ignoraban las escrituras, ¿no? Cosa que tristemente pues sucede mucho en muchos lugares, más en institutos bíblicos, porque se van corrompiendo algunas personas, porque he visto cómo cuando el ser humano se empieza a llenar de conocimiento y gracia, si no está de veras arraigado o firme en el Señor, si no está orando y constante pegado al Señor, pues él, al tener este conocimiento y gracia, como que empieza a perderse, cuando debe ser contrario. Cuando más tienes conocimiento y gracia del Señor Jesús, obviamente en automático empiezas a menguar, como lo hacía Juan el Bautista. Te empiezas a volver manso y humilde de corazón, como ese Señor Jesús. Él nos compró y nosotros debemos seguir ese mismo camino, esos mismos pasos. Él nos compró en esa cruz del Calvario, y como a Él seguimos, pues debemos de ser como Él. No ser altivos, no ser presumidos, no ser prepotentes,
no ser orgullosos. Ahora bien, el Señor Jesús sabía que estos hombres estaban totalmente corrompidos y en vez de decir que sigan los pasos de ellos, en lugar de eso les dijo, guárdense, cuídense de estos. Los escribas que pasaba estaban representando como que un contraste completo de la ilustración de cómo un discípulo debe de ser. Un discípulo debe ser como un siervo, como un niño, como alguien que lleva la cruz, porque ellos enseñaban, decían y no aplicaban, no vivían lo que profesaban. Eran hombres de ocio que observaban mientras otros trabajaban. Ellos querían ser reconocidos como esos hombres que caminaban con Dios porque amaban la imagen de un hombre santo. Ellos amaban las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, demostrando que ellos merecían gratificaciones de estatus y privilegio. En aquellos días, un maestro judío no podía ser pagado por enseñar, pero sí podía recibir regalos. Ellos utilizaban la adulación y la manipulación y enseñaban que el acto más grande que alguien podía hacer era el dar dinero a un maestro. Ellos se enfocaban en esto. ¿Había enseñanza de la ley de Dios? Sí, pero esa enseñanza, por eso les decía el Señor Jesús a sus discípulos y a los oyentes, les decía, guarden y hagan solo lo que está escrito, mas no imiten su conducta, no imiten sus prácticas. Síganme, sean un verdadero discípulo, porque ellos, detrás de bambalinas o detrás del telón, daban un mal testimonio. ¿Merecían cierto respeto? Sí, pero no por su conducta, más bien porque tenían una autoridad ordenada por Dios. Lo que el Señor estaba dando a entender es que no debían dejar que la ley de Moisés perdiera su autoridad por causa de esos fariseos que eran hombres falsos, que eran hipócritas. ¿Por qué? Porque tenían máscaras, no vivían la palabra de Dios. El enfoque, ¿cuál era? Aprender y ser hacedores de la verdad, pero no ser como ellos, porque ellos dicen y saben, pero no viven. De ese legalismo religioso, el Señor Jesús los quería librar. Estos legalistas religiosos ponían cargas de ayunos largos, tradiciones que imponían como leyes de Dios, y obviamente no venían de Dios. Hacían creer a la gente que solo así podían alcanzar la salvación, hacían creer a la gente que solo así podían ganarse la salvación. Ponían cargas que ni ellos podían llevar. Pero a ellos solo les interesaba su bienestar, se sentían privilegiados, se creían más que los demás, veían a los demás por debajo de ellos. Querían ser vistos, reconocidos y aplaudidos. Eso era lo que ellos estaban buscando, eso era lo que a ellos les gustaba. Y el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 20, les había advertido que si su justicia de sus discípulos no iba a ser mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarían al reino de los cielos. O sea, el Señor les estaba diciendo que no debían conducirse como ellos, ni pedir consejo a ellos, porque ellos torcían las escrituras y esto solo llevaba a la destrucción. Estos escribas y fariseos ensanchaban sus filacterias, dice Mateo. O sea, esas cajitas de cuero con escrituras que iban en la frente y en los brazos, las hacían grandes, bonitas, vistosas, les ponían flecos más largos, dando a entender que así eran más espirituales. Y era pura apariencia. O sea, ellos amaban cuando las personas los admiraban según por ser más espirituales. Codiciaban los lugares de honor en los banquetes, no solo en los banquetes, también en la sinagoga. Amaban los títulos de honra, como cuando decían rabí, maestro, padre. Se creían lo mejor de lo mejor espiritualmente hablando y oraban en las esquinas para ser vistos, no por esa necesidad de buscar de Dios, sino para ser vistos. Lo que no estaban viendo era que estaban ellos robando la atención al verdadero Dios. Toda la atención debe ser puesta en Cristo, no en los hombres. El Padre y el Espíritu Santo, el Padre dijo, oíd, a Él oíd, al Señor Jesús, y el Espíritu Santo te lleva a Cristo. Entonces, toda la atención, toda la oración, toda la adoración, todos los aplausos, todo primer lugar en nuestro corazón, en nuestra vida debe ser por y para Cristo. ¿Okay? Entonces ellos robaban cámaras, como esas personas que se toman fotos cuando hacen obras para ser aplaudidos y quieren figurar más ante la sociedad. Y hemos aprendido que toda la gloria es para Dios. No tenemos nada que aportar al reino de Dios. No tenemos nada bueno nosotros. Y cuando reconocemos esto verdaderamente, es cuando empezamos a liberarnos de ese legalismo religioso.
Ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No se preocupaban en darle la gloria a Dios. Tampoco podemos caer en generalizar, porque allá mismo habían algunos fariseos que verdaderamente buscaban la verdad. Hasta cierto punto, pero buscaban ser rectos. Recuerdan a José de Arimatea, recuerdan a Nicodemo. Ellos son excepciones que querían vivir, enseñar y no solo saber. Por eso Nicodemo buscaba la verdad. Obviamente durante la noche buscaba al Señor Jesús para conocer la verdad. En esos tiempos, el anhelo de mucha gente era ser como los religiosos. Como cuando un niño ve a un doctor o ve a un arquitecto o ve a un maestro y anhela ser como ellos. Ante las multitudes, pues estos hombres eran bien vistos, eran aplaudidos, los invitaban a lugares buenos, o sea, se sentaban en las primeras filas, eran beneficiados de muchas formas y los respetaban. Entonces todo esto obviamente traía anhelo y deseo a la juventud, a los niños. Ellos querían ser así, llegaban hombres que codiciaban esto. Pero el Señor Jesús les decía, no caigan en el error de ser como ellos, ni hagan como ellos. La finalidad del Señor Jesús era enfocarlos en poner su mirada en Él, el autor, el consumador de la fe. Tenían que aspirar a ser como el Señor Jesús, porque para eso vino. Realmente tenemos que tener ese enfoque de ser como Cristo. Hoy día tenemos que ser como el Señor Jesús, pero de la manera que Él nos enseñó. ¿Y cuál es esa manera? Podemos verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 12 al 17, donde dice, así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros a los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esas cosas, bienaventurados seréis y las hiciereis. Hay que tener cuidado porque mucha gente hoy día cree que esta práctica de lavar los pies es lo que el Señor Jesús estaba enseñando. No, aquí el Señor estaba mostrando su humildad, cómo se humilló, cómo dio su servicio, y eso es lo que debemos hacer, humillarnos ante Él para dar un servicio correcto para Él. Y ese servicio lo vamos a dar a los demás. Tristemente mucha gente quiere que se hagan estas cosas en las iglesias, que se hagan en las calles. Esto no es algo correcto, ¿no? El ejemplo que quería que siguiéramos tanto las multitudes en ese tiempo como los discípulos y también como nosotros, era que seamos serviciales, porque el Señor nos enseñó el servicio. Dice, yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida por los demás. Entonces tenemos que imitar al Señor y no a los fariseos, como en Marcos 12 que estamos viendo y Mateo 23 que es referencia, no como ellos. Algo así como que estaba diciendo el Señor, no busquen que les llamen rabí por sus flecos de la ropa o por sus filacterias alargadas y bonitas, o esas cosas que colgaban en la frente y brazos, porque ellos dicen pero no hacen. Seamos realistas, decía el Señor, ¿cuándo han visto que ellos sirvan a los demás o a los necesitados? Era lo que el Señor Jesús les estaba queriendo decir. ¿Dónde vemos que ellos dan un ejemplo de humildad? Les decía el Señor. El Señor les hablaba a las multitudes, a los discípulos, y entre ellos nos habla a nosotros, nos está hablando también para no caer en el mismo error, porque podemos hacer muchas cosas según para el Señor, podemos estar según sirviendo al Señor, pero a lo mejor el enfoque no es correcto y estamos cayendo en el legalismo religioso. Así que tenemos que tener cuidado y enfocarnos en lo correcto, y este enfoque es reconocer que nada bueno viene de nosotros, que solo y exclusivamente Él puede salvarnos y darnos la gracia necesaria para poder ser como Él y para servirle. Cuando esto pasa, la intención del por qué se hace lo que se tenga que hacer cambia, se vuelve un servicio en humildad, y en la humildad tienes que entender que no hay apariencia. En cambio, la hipocresía es apariencia. Debemos hacernos algunas preguntas antes de servir al Señor para no caer en apariencias. Lo que sea que vayamos a hacer,
debemos preguntarnos, ¿se está haciendo reconociendo que no viene de nosotros? ¿Que todo lo bueno viene de Dios y que lo vamos a hacer para Dios? ¿O se está haciendo porque nos jactamos creyendo que viene de nosotros y aparentemente lo estamos haciendo para Dios, pero muy dentro de nosotros es para nuestra propia alabanza, nuestro propio beneficio? Entonces debemos siempre preguntarnos eso. ¿Quiero la gloria de Dios? No la quiero, obviamente, pero lo que hago va a causar esto, no lo hago. Es importante que veamos cómo vamos o el por qué lo vamos a hacer. Es triste ver que hay cristianos, lamentablemente en redes sociales, no es que yo quiera criticar y juzgar, pero es triste y duele, y el mencionarlo es una forma de edificar, no de condenar, porque mucha gente lo toma como condena. No lo estoy haciendo para condenar, lo estoy haciendo para edificar, pero es triste cómo cristianos viven una vida como políticos, exhiben todo lo que hacen para ser aplaudidos por la gente. El Señor no quiere que caigamos en esto. El Señor quiere evitar que nos llevemos una sorpresa cuando estemos frente a Él, porque a Dios no se le puede engañar. La apariencia no debe ser nuestra meta. Por ejemplo, tenemos a Samuel en el Antiguo Testamento, cuando fue enviado por Dios a ungir al nuevo rey que desplazaría al rey Saúl. Y recuerden, esto estaba sucediendo como una consecuencia de su desobediencia de Saúl a Dios. Lo que Saúl estaba haciendo mal era que todo lo hacía para su beneficio. Y era realmente enfocado siempre en su bienestar. Y no obedecía a lo que el Señor le decía. Entonces iba en contra de la voluntad de Dios. Por eso fue desplazado por Dios. Entonces nosotros tenemos que obedecer. Si el Señor nos dice que no estemos mostrando, de alguna manera, seamos humildes. La humildad no se ve en esas fotos que nos tomamos dando o haciendo obras. No se ve. Entonces tenemos que caer en obedecer al Señor, no caer como cayó Saúl en obviamente hacerlo para su beneficio. Por ejemplo, Samuel se equivocó, vio a los hermanos de David y creyó que uno de ellos sería el nuevo rey. ¿Por qué Samuel creyó esto? Porque obviamente se dejó llevar por la apariencia, porque se veía, tanto los hermanos de David se veían fuertes, se veían aparentemente humildes, se veían aparentemente con autoridad, como que imponían autoridad, aparentemente cumplían con el perfil para ser ese rey. Los ojos de Samuel vieron físicamente, tangiblemente, se enfocó en la apariencia, contrario a cómo estaba Dios enfocado. Él no mira las apariencias externas, sino lo interno. El perfil que Dios está buscando en nosotros está escondido dentro de nosotros y es el corazón. Y del corazón fluye lo interno. Ok. Cuando el Señor Jesús se enfocó en Mateo 23, capítulo 23, versículo 9, en que no llamemos a los padres, o sea, a nuestros padres, porque solo tenemos uno, el Padre Celestial, no se refería a que descartemos a nuestros padres y que no los llamemos padres directamente. Recordemos que hay que honrar a nuestros padres y si no lo hacemos, hay una promesa de sentencia. Porque muchos la tomamos como que hay una promesa de bendición, sí es cierto, si obedecemos, pero si no, se vuelve una promesa de sentencia. Eso se aplica de diferente manera. Si hay alguien que está enseñando, ya sea maestro, rabí o papá, que tenga cuidado que no haya honra o autoridad suprema sobre ellos. Por ejemplo, honras a tus padres porque sabes que estás dando honra suprema a Dios. Honras a tus maestros o pastores porque sabes que estás dando honra suprema a Dios, pero no ellos quedan por encima de Dios. Es lo que el Señor Jesús estaba queriendo decir. Porque ha sucedido en ocasiones que se ha usado la palabra padre espiritual o madre espiritual, pero no es malo, pero no queda por encima de Dios. Mismo Pablo la utilizaba. De hecho, el Señor Jesús dijo que si tú pierdes padre o madre o hermanos por causa del evangelio de Cristo, que Él iba a dar 100 veces más. Y obviamente no estaba especificando un número, sino que estaba diciendo que iba a haber hermanos de sobra, padres de sobra, madres de sobra espiritualmente, pero no por encima de Dios. Dios es supremo. Entonces estos religiosos eran hipócritas. Ellos querían que ellos se enfocaran como si ellos fueran el mismo Dios
y ellos llevaban una vida que solo aparentaban, no cumplían con la función que Dios les había encomendado, no honraban ni a sus padres y guiaban a otros a deshonrar a sus padres porque les decían que no los ayuden, que porque la ayuda era primero para el templo. Entonces ellos estaban totalmente equivocados y llevando a otros a la misma equivocación. Esos religiosos eran hipócritas, solo aparentaban, no cumplían, no apacentaban, solo enseñaban con conductas de religiosidad. Por eso fue la advertencia de no llamarlos padres, ni rabís, ni maestros. Porque uno es el que nos dio el ejemplo. Y la diferencia es grande e increíble. La religiosidad no cambia, Cristo sí. Él siempre se interesó y se ocupó en las necesidades de los demás. La primera y primordial necesidad fue la enseñanza del Evangelio, las buenas nuevas, que son las buenas noticias de que el reino de Dios estaba frente a ellos, estaba al alcance de ellos y está al alcance de nosotros. La segunda necesidad fue limpiarlos, sanarlos, liberarlos. El Señor les servía lavándole los pies, porque Él vino a servir al pecador. Ese es el corazón de un verdadero padre, ese es el corazón de un verdadero rabí, ese es el corazón de un verdadero maestro. Él estaba dando el ejemplo. Vuelvo a repetir, no en lavar los pies, se lavaban los pies en ese tiempo porque era como que lo más bajo. Ya ven que se andaban con, no habían carreteras, había terracería, polvo, tierra, y se usaban sandalias, chancletas. Entonces esto era como que lo más bajo que alguien podía hacer. Y el Señor se humilló hasta lo sumo para darnos ejemplo. Pero no es enfocado en lavar los pies. Así que tenemos que tener en cuenta que el Señor nos estaba mostrando un corazón, un ejemplo, cómo es su corazón. Entonces nosotros debemos de ser como el Señor. Él vino a servir. Aquí también nos muestra que si queremos tomar ese tipo o esa posición de maestro, debemos tener cuidado porque tienes que tener un corazón como el del Señor. Los maestros dice acá que seremos doblemente juzgados. Si no enseñamos una sana doctrina, si no los dirigimos bien a Cristo, si no los representamos correctamente con nuestras vidas, llevaremos una mayor condenación. Es muy grande la responsabilidad que tenemos y que tristemente, constantemente, mejor dicho, se nos olvida y debe ser tomada como tal, porque Santiago 3, capítulo 3, versículo 1 lo dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces los fariseos se veían bien vestidos, eran respetados, parecían verdaderos adoradores y oradores, pero no había una representación correcta, era falsa. El Señor Jesús les decía: no pongan su vista en ellos, ni en el maestro, ni en el rabí, ni en el padre. El que te lleve a mí, o sea, que te lleve a Cristo, ese está ejerciendo bien su papel. Esa es la justicia que debe sobrepasar. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si queremos ser verdaderos, de veras maestros o padres, tenemos que humillarnos ante el Señor y ser como el Señor, manso y humilde de corazón. Hay que tomar una aguja, es una manera de representarlo, hay que tomar una aguja bien grande y pincharnos nuestra gordura de egocentrismo que tenemos. Parecemos globos inflados. Nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestra soberbia, desinflarnos, porque lo que puede venir después de esto es tremendo, es muy fuerte. Dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y el Señor lo dice así, con esas palabras, es fuerte. Por ejemplo, podemos ver en la Biblia los ayes. A través de toda la Biblia son representados como reprensiones hechas en contra, o sea, como juicio. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 11, versículo 17, dice: ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada a su brazo y su ojo derecho, del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. O sea, está diciendo: pobre de estos que están pastoreando mal, porque vendrá algo muy fuerte sobre ellos. Lucas capítulo 6, versículo 24 y 20, hasta el 26 dice: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo.
Ay de vosotros los que ahora estéis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentablemente lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. O sea, que vendrá algo fuerte contra estos ricos saciados que fueron adulados. O sea, que no realmente se enfocaron en ser humildes y mansos, en servir, porque el ser rico no es pecado. El dinero no es mal visto ante Dios. El problema es el amor al dinero, el cómo vas a administrar ese dinero, en que realmente vas a saciar solo tu hambre o vas a realmente ayudar a los demás. O sea, vas a ver que otros se lamenten y no vas a dar tu hombro, no vas a apoyarlos. Entonces, es importante que aprendamos a ser como el Señor Jesús. Mateo 26-24 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea, vemos aquí que el Señor estaba hablando en contra de los hipócritas, estaba hablando en contra de los incrédulos, pero más adelante de esta cita vemos que también habló del traidor de Jesús. También es condenación, ¿no? Para que vean qué es lo que puede venir cuando nosotros traicionamos, cuando nosotros nos volvemos legalistas religiosos. Y por último también dice que sobre toda la tierra, en Apocalipsis 8, 9 y 11, que son 3 capítulos diferentes, en el 13 de 8 dice: y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sanar a los 3 ángeles. En el capítulo 9, versículo 12, el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Capítulo 11, versículo 14, el segundo ay pasó, y aquí el tercero ay, y viene pronto. O sea, esto va contra todos los habitantes de la tierra. Cuando el Señor Jesús se dirigió a los líderes religiosos, el Señor Jesús le dijo 8 veces a ellos: ay de vosotros. O sea, realmente es un ay que trae juicio, que trae también dolor a él. Esta palabra es mencionada porque trae ante un Dios santo y justo desprecio, pero también trae tristeza al mismo tiempo, y obviamente lleva al despreciado al dolor, a una agonía eterna. Se dice que va a haber un juicio si no se arrepiente, si no cree. El Señor entre eso está mostrando también su amor, está hablando y está diciendo: mira, si no cambias esto, si no te arrepientes y crees, si no me buscas, pues va a venir todo esto. O sea, estás viendo el amor y la misericordia de Dios, aunque se oye fuerte las palabras, pero estás viendo el amor y la misericordia de Dios. Recuerda que Dios es un Dios justo, es un juez justo, y las lágrimas no lo van a sobornar, y menos el dinero. Esta sentencia es la consecuencia de no hacer caso al Evangelio de Cristo, o de llevar un legalismo religioso, de vivir en apariencias, de no querer nada con el Evangelio de Cristo. De las dos formas es no querer nada con Cristo. Muchos se preguntan que por qué Dios es tan duro como en esta parte, ¿no? Porque estos religiosos legalistas, ¿qué estaban haciendo? Estaban estorbando el reino de Dios. Ellos no querían arrebatar el reino de Dios, reconociendo que el Señor Jesús era el Mesías, y rindiendo su vida a Él. En arrepentimiento no querían hacerlo. No iban, pero tampoco dejaban ir al cielo a los demás. Entonces obviamente por eso fue duro acá el Señor, y obviamente estos estaban haciendo oposición, y la oposición solo puede venir del mal. Ellos estaban trabajando para la obra del mal, no para la obra de Dios. Trabajaban para el mismo Satanás, y mucha gente se equivoca y piensa que están trabajando para la obra de Dios, pero con sus vidas muestran y dan evidencia que están trabajando para la obra del mal. Nuestra vida debe ser realmente ejemplar, que caminemos con Cristo. No debe ser piedra de tropiezo a nadie, ni a nuestros hijos, ni a nuestros vecinos, ni a nuestros amigos, sino que debemos caminar tras de Cristo. Debemos vivir como Dios manda, no como ellos, ni como nosotros creemos, ni como el mundo cree, no, como el Señor nos manda, nos demanda. Estos fariseos y escribas religiosos ponían cargas muy fuertes, como ayunos de 40 días, sus tradiciones, el no poder hacer cosas en el Shabbat. O sea, estaban totalmente llevándolos a una doctrina errónea.
hacían de sus oraciones un pergamino para ser vistos. Y esto de las oraciones largas, pues solo muestra una cosa. Cuando un pastor lo ilustró de esta manera. Cuando una persona se va de viaje por un tiempo corto, pues a lo mejor le mandan un mensajito de texto, un mensaje, un WhatsApp, no lo sé, o un inbox a la persona leve. Pero cuando una persona se va más lejos y por más tiempo, más lejos, por decir así, ¿qué hacemos? A lo mejor redactamos un correo, unas hojas, y esto pues hace evidente que hay mucha distancia. Y yo creo que ellos estaban mostrando a través de sus oraciones la distancia que tenían. Ellos estaban lejos de Dios, la distancia que tenían con el Señor. Ellos también se metían a las casas de las viudas. ¿Para qué? Para engordarse, abusaban de sus condiciones. Como ellas estaban indefensas, como que les quitaban sus bienes de alguna manera, abusaban de ellas. Por eso el Señor les decía: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. El Señor estaba desenmascarando el sistema religioso, la doble vida que llevaban, las máscaras que tenían puestas. Y tristemente hoy día pasa en muchos lugares. Y es triste. Es triste que no ayudemos a la obra de Dios. El solo dar la palabra de Dios no ayuda. Si Dios te ha puesto y ha puesto tu liderazgo y el de otras personas para esa obra de Dios, ese liderazgo debe de estar caminando de alguna manera que puedan ayudar a los demás o puedan reflejar a Cristo y reflejar la forma en que deben conducirse. No solo es dar la palabra, es de alguna manera animar, exhortar, estar con ellos, mostrarles, si vemos el error, estorbarles en el error. Es importante. El Señor estaba totalmente triste por esto, no solo estaba molesto, estaba triste, porque ese sistema religioso estaba totalmente equivocado. Por eso el Señor les vuelve a confrontar y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque hacían ¿qué? El proselitismo. ¿Qué significa esto? Que hacían discípulos, pero con una doctrina desviada. O sea, que si de por sí estaban ya equivocados, perdidos para irse directamente al infierno, pues obviamente los empeoraban, los dirigían a un camino de muerte. Ay de vosotros, guías ciegos, decía el Señor, que andan detrás del dinero. Había sucedido recientemente que el Señor había sacado a los comerciantes, a los cambistas de la iglesia, pero para ellos era más importante realmente el dinero, el oro, más que el templo. Porque si tú jurabas por el altar, ellos decían: si no cumplías, no pasa nada. Pero si jurabas por la ofrenda, ahora sí tenías que cumplir, porque era tocar su punto débil. Ellos decían: si juraste por la ofrenda, hay que cumplir con ese juramento. O sea, enseguida se enfocaban en lo que les convenía. El Señor les recordó que cada juramento es obligatorio, no solo el por la ofrenda ni por el diezmo, sino por todo. Dios va a pedir cuentas al que hizo juramento, incluso si se justifican. Estaban rompiendo los mandamientos. Por eso el Señor le dice: insensatos, ciegos, necios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, eran meticulosos para que se cumplieran los diezmos, las ofrendas. Pero ellos mismos no cumplían con lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. Entonces esto nos debe llevar a no pensar que por diezmar ya cumplí, ya no es necesario esforzarme en buscar el reino de Dios y justicia. No debemos pensar que por diezmar ya no es necesario que yo evangelice, que lleve el evangelio a todos lados. Es necesario enfocarnos a pensar que no por diezmar ya no es necesario orar en lo secreto y colectivamente en la iglesia. Debemos enfocarnos también en no pensar que por diezmar ya no es necesario ayudar a tu casa, a los de primero de tu casa, segundo a los de la iglesia y luego a los de afuera. Si hay posibilidades de ayudar, ayuda. Ahora no se trata de que te quedes sin las necesidades de tu hogar, se trata de que suplas las necesidades de tu hogar y obviamente si eres un buen administrador, pues vas a tener para ayudar a los demás. Aquí vemos algo contrario a los religiosos, tanto de ese tiempo como de hoy día, que hacían negocios con la obra de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Estos fariseos
colaban el mosquito y tragaban el camello. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en esos tiempos, en Levítico 11, ningún judío o persona que guardaba la ley de Dios podía comer carne de camello, porque estaba prohibido por la ley, al igual que cualquier insecto, por ejemplo, entre ellos el mosquito. El Señor Jesús, ¿qué estaba queriendo decir? Estaba haciendo una comparación de la hipocresía de los fariseos, porque ellos se enfocaban en detalles que no eran pecados, pero no veían que ellos quebrantaban la ley en grandes dimensiones. Por ejemplo, si alguien no se lavaba las manos antes de comer, lo tachaban de pecador. Pero ellos no se fijaban en el dinero, que se aprovechaban de las viudas, que crucificaron a Cristo inventando mentiras en su contra, o sea, pecaron de mentirosos para matar y se olvidaron del amor, de la misericordia y de la fe. Aunque pensaban que todo esto estaba en orden, pues no era así. Por dentro estaban llenos de robo, llenos de injusticia, porque se preocupaban grandemente por su apariencia externa de justicia, pero no se preocupaban por un interior lleno de pecado y corrupción. Entonces la verdadera justicia externa empieza desde adentro. Por eso el Señor Jesús les dijo: limpien primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Fariseos ciegos, les decía. Entonces, estos fariseos y escribas estaban muertos por dentro, llenos de inmundicia. Solo había apariencia externa, hipocresía, iniquidad era lo que tenían en el corazón. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Todo esto es algo que a veces está en el corazón nuestro, aunque conozcamos la palabra, aunque vayamos a una iglesia, aunque participemos en algunas actividades, a veces solo es apariencia. Luego el corazón está lleno de basura. Ellos, ¿qué hacían? Por ejemplo, dejaban las tumbas hermosas, las adornaban como la de David, que tú vas ahorita a Israel y ves la tumba de David, pero rechazaban a los vivos como rechazaron a Juan el Bautista y rechazaron al mismo Mesías, y como siguen rechazando al mismo Mesías. Y ellos mencionaron que no hubieran hecho lo que hicieron sus padres con los profetas, pero ellos estaban afirmando con sus propias palabras que realmente ellos eran hijos de los que asesinaron a los profetas tiempo atrás. El Señor les dice: ustedes son peores que sus antepasados, serpientes y víboras. O sea, les habla fuerte. Ellos presumían de ser hijos espirituales de Abraham, pero en vez de eso, pues el Señor se dio cuenta que eran más como hijos del diablo, porque hacían lo que el diablo hace. El diablo es homicida y ellos querían matar al Señor. El Señor Jesús habló tan fuerte a estos líderes religiosos por dos razones. Primero, no quería que otros fueran engañados por ellos y se perdieran. Y segundo, como dije hace un rato, estaba el amor, estaba la misericordia. El Señor estaba amando a estos hombres, aunque los estaba corrigiendo fuertemente, Él los estaba amando. Esos hombres estaban alejados de Dios y estaban siendo advertidos por mismo Dios de que iba a venir un juicio venidero. Sin embargo, ellos endurecieron más su corazón y no quisieron aceptar que Él era el Señor, no quisieron recibir en su corazón al Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús realmente quería era que ellos se arrepientan. No quería que pasen por ese juicio. Él es compasivo, Él es misericordioso, y aún el ser humano más vil, el Señor tiene misericordia para él. Él da oportunidad de salvación a todos. Pero si verdaderamente hay frutos de arrepentimiento, o sea que si verdaderamente hay un arrepentimiento genuino, si verdaderamente hay un verdadero creer, porque dicen: yo creo en Dios, yo soy creyente. No, creyente inteligentemente no quiere decir que creas en Dios. Creyente realmente de corazón quiere decir que tu voluntad va a mostrar que verdaderamente crees en Cristo, vas a obedecer la palabra de Dios, vas a dejar que la palabra de Dios sea lumbrera para tu camino. Así que esto es lo que es creer. Si podemos observar desde el primer libro de la Biblia, Génesis, Abel fue el primero que asesinaron. Y si vemos más adelante, acomodando en el Antiguo Testamento, así como lo tenemos, Zacarías fue el último. Entonces, se van a pedir cuentas de esa sangre a esta generación de que el Señor Jesús les estaba hablando. No solo se va a reclamar la sangre de esas generaciones del Antiguo Testamento, también la del Nuevo Testamento, que el Señor más adelante puso. Los que fueron enviados, por ejemplo, Juan el Bautista, Esteban, Jacobo, Pedro, Pablo, todos
los 12, los mártires, fueron perseguidos, fueron azotados, fueron asesinados de diversas maneras, aserrados, colgados, decapitados, crucificados a espada, quemados. ¿Qué vimos? Que el mal operó en sus padres y ahora estaba operando en ellos. Pueden aparentar ser hombres y mujeres de piedad, como estos fariseos. Pueden engañar a otros, como estos fariseos. Pueden engañar a sus esposas o viceversa, o a sus padres o sus jefes, como estos. Pero al final va a haber un juicio divino. Por eso el Señor con amor nos está advirtiendo de no caer, porque a Dios no se le puede engañar. Y literalmente todo lo que se hace y todo lo que pensamos está escrito en un libro personal. Y esto no lo invento yo. Apocalipsis 20, 11 al 13 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que habían en él, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, estamos viendo que esas personas iban a ser juzgadas. Nosotros, si caemos en este legalismo religioso, vamos a ser juzgados. Estos escribas y fariseos recibieron su juicio. ¿Por qué? Por su legalismo religioso. No confundamos, la palabra religión no es mala. De hecho, se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que la palabra religión no es mala. O sea, ¿qué está queriendo decir acá Santiago? Que la religión pura y verdadera a los ojos de Dios, ¿en qué consiste? En preocuparse de los huérfanos, en preocuparse de las viudas, en preocuparse de las aflicciones de los demás, y no dejar que el mundo los corrompa. Más bien impactar al mundo con sus propias vidas, viviendo al estilo del Señor Jesús. Así que lo malo es la religiosidad, que es la que estaban mostrando esos fariseos y escribas. La religión es contrario, la religión es la prueba o la evidencia de que tienes una relación con Dios a través de Cristo Jesús, porque es evidente que caminas con Dios y que naturalmente fluyen sus frutos y buenas obras. Porque cuando la luz de Cristo alumbra, verdaderamente se acaba el legalismo religioso y se justifica la condena. Por eso el Señor Jesús estaba, como dice nuestro tema de hoy, acusando a estos escribas y fariseos hipócritas. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Debemos de cuidarnos de no caer en ese legalismo religioso. Y para las personas que no conocen de Cristo, pues es bueno que sepan también cómo debe conducirse uno. Dice el Señor que nuestra justicia debe ser mayor que la de ellos. Si no, no vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces es importante que realmente tomemos en cuenta esta palabra, la grabemos en nuestro corazón para vivirla. Que Dios les bendiga grandemente.
Mi